El problema de los hábitos. Me interesa este tema porque me identifica en un momento importante de mi vida donde me obsesioné con los hábitos. A partir de ahí desarrollé toda una estructura, una forma de pensar, una forma de entender esto para crear hábitos saludables. Y es medio tramposa esta frase. Hoy ya no me gusta tanto la palabra hábitos porque está vinculada a repetir cosas para generar una nueva identidad. Y justamente lo que vamos a hablar es de lo contrario, de generar una identidad donde sea coherente repetir las cosas. Todo lo que hay en el medio entre pasar de este paradigma de repetir para ser al paradigma de ser para repetir es de lo que vamos a hablar hoy. Tengo un mapa hoy a modo de guión con el cual voy a seguir esto porque me interesa detalladamente explicar el paso a paso de este problema y cuál es la solución y por qué funciona, comprobado por mí, por personas con las que trabajamos en las mentorías y también por las personas de las cuales aprendí esto y estudié esto. Cuando hablamos de hábitos, surge la siguiente problemática. ¿Cómo puedo generar un hábito? ¿Cómo puedo cambiar un hábito? ¿Y cómo puedo deshacer un hábito? Voy a traer varios postulados de neurociencias para fundamentar esto y también esos mismos postulados para explicar dónde está el error cuando nos queremos basar específicamente en la neurociencia, ya que la neurociencia dice que el cerebro aprende por repetición y esto es cierto, pero no es funcional a lo que queremos conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando queremos actuar por repetición nos encontramos con una problemática, que es la incoherencia. Esta palabra, si la queremos traducir en sensaciones y emociones, básicamente sería cuando la repetición se vuelve un peso, se vuelve incómoda, se vuelve estresante, se vuelve algo negativo. ¿Y qué pasa en esta situación? Lo voy a explicar paso por paso para que podamos entender cómo funciona esto. Hace una cosa, pensá en algo que quieras conseguir, pensá en un hábito que quieras lograr y pensá en qué clase de persona lleva a cabo ese hábito o qué clase de persona querés ser, por lo cual querés generar ese hábito. Digamos, cuando queremos generar un hábito, no se trata tanto del hábito en sí, sino de la clase de persona que queremos ser, porque consideramos que la clase de persona que queremos ser hace todo el tiempo ese hábito. Con esta idea en la mente de este hábito que querés generar, este hábito que querés deshacer o que querés transformar, seguime en estos pasos. Directamente vamos a encontrar la respuesta más intuitiva e incluso avalada por la neurociencia. El cerebro aprende por repetición, ese es un postulado. Bien, vamos a ver qué hay acá. Entonces, para resolver este tema, o sea, para generar un hábito, modificar un hábito o deshacerse de un hábito, primero nos vamos a encargar de averiguar qué es eso que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es el hábito para conseguir un resultado? Entonces accedemos a información, conocimiento, prácticas, los hábitos en sí, técnicas, ¿no? Esta es la parte del razonamiento para ser esta clase de persona, ¿qué hábitos tengo que tener? Bueno, esta comida, este deporte, esta meditación, respiración, levantarme a esta hora, lo que sea que yo considere que tengo que hacer para conseguir ese resultado. Muchas personas generan hábitos porque quieren llegar a algo y consideran que ese hábito es el puente para conseguirlo, y muchas personas quieren conseguir un hábito y no saben bien por qué. Simplemente se ve lindo o quieren ser esa clase de personas. Son las que más van a chocar contra esto. Por otro lado, lo que vamos a hacer es generar la acción, o sea, aplicar lo que aprendí. Y voy a procurar repetirlo constantemente, porque eso es un hábito. Entonces, si yo tengo el conocimiento de qué cosas tengo que repetir para conseguir este resultado y genero esa acción constantemente y la repito constantemente, voy a conseguir lo que quiero. Buenísimo, eso diría la neurociencia por un lado. ¿Qué pasa con esto? ¿Contra qué chocamos? Acá aparece una nueva problemática, que es que tarde o temprano voy a chocar contra el estrés. Y acá abro paréntesis, me gusta llamarlo incoherencia. Quiero explicar a qué nos referimos con esto. El estrés se va a evidenciar en forma de emociones. Frustración, ansiedad, angustia, ira, depresión, lo que sea. Son todas sensaciones de incomodidad, de pesadez, de sufrimiento. Entonces voy a estar llevando a cabo acciones que todavía no me identifican para conseguir algo que quiero, pero en ese repetir voy a estar chocando contra estas incomodidades. ¿Qué va a pasar a continuación?
Estas emociones van a provocar y van a alimentar las siguientes creencias. No creo que pueda lograrlo. No sé si lo estoy haciendo bien. No funciona para mí. No es para mí. No necesitaba esto. Y ahora voy a repasarlas, porque si te identificas en algunas de estas, con alguno de los hábitos que querés generar o alguno de los hábitos que estás intentando generar, este podcast es para vos. Entonces, no creo que lo pueda lograr, que va a empezar a generar esto. Va a alimentar la desconfianza. No sé si lo estoy haciendo bien. Va a aumentar la incertidumbre. Todo esto encima va a generar un círculo vicioso, porque lo que va a hacer es que vuelva a investigar, siga investigando, siga desconfiando cada vez más. El cerebro aprende por evidencia. Guárdense esta frase porque va a aparecer un montón. Otra frase que nos vamos a decir es: esto no funciona en mí, me voy a justificar, ¿no? Ya me empiezo a alejar del resultado, me empiezo a desentusiasmar. No es para mí, empiezo a bajar mi autoestima, o sea, mi estima de las capacidades que tengo de conseguir lo que quiero, hasta que termino por el peor de todos. No necesitaba esto. Directamente invalidación, desvalorización, descalificación, como quiera llamarlo. En este momento estamos hablando del inicio de una neurosis. Esto quiere decir, como yo no tengo las herramientas para conseguir lo que quiero, entonces voy a señalar a mi interior. Entonces esa necesidad que me disparó el deseo de conseguir eso, voy a empezar a invalidarla. Y me voy a decir, creo que no lo necesitaba. Bueno, a lo mejor no era para mí. Bueno, no es el momento, lo que sea. Lo que pasa con esto es que no es viable en el tiempo, porque tu deseo va a seguir apareciendo, porque tu necesidad va a seguir apareciendo. Quiero aclarar que cuando queremos lograr algo, eso está hablando de una necesidad. No sabemos si la necesidad es ese hábito o ese resultado, pero tenemos una necesidad. Y la vamos a identificar en el avance y en el transcurso del proceso para encontrarlo. Por eso es importante que te quedes con esto. En un momento vas a llegar a invalidar tu necesidad. Estas creencias y emociones que mencionaba, estas frases, se alimentan de la falta de evidencia de cambios físicos y emocionales. O sea, vengo haciendo este hábito hace 2, 3 meses, un año, lo que sea, y no veo ningún cambio, ni me siento diferente. Esto no funciona, esto lo estoy haciendo mal, esto no es para mí, esta necesidad no la tenía realmente. En fin, evidencia. Habíamos dicho que el cerebro funciona con evidencia. Lo que quiere decir que el cerebro se va a agarrar de esta evidencia para justificar que no tengo que seguir por ese camino. Pero si generamos evidencia de estas creencias limitantes, entonces lo que va a estar pasando es, no generamos evidencia de que lo podemos conseguir y sí generamos evidencia de estas mismas creencias que son limitantes. Acá pasa lo siguiente, optamos por aprender más, exigirnos más, hacer más. En fin, lo mismo que al principio, pero más. Entonces sigo con la idea del hábito. ¿Qué estamos usando acá? La voluntad. Cuando hablamos de hábitos, la voluntad está súper presente. Pareciera que un hábito se consigue con fuerza de voluntad, constancia, perseverancia y todas esas palabras que no están ni bien ni mal, simplemente quiero plantear estos dos caminos de llegar a algo. Estamos yendo, acordate, por el camino de aplicar un conocimiento repetidas veces hasta que se haga mi identidad. Bueno, cuando pasa esto estamos llegando hasta esta instancia. Usamos la voluntad para repetir. Lo que pasa es que la voluntad funciona como un músculo. Es una herramienta que le pertenece al ego. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad tiene las características de que nos permite actuar a pesar de la incoherencia y las fuerzas en contra. ¿A quién le interesa esto? Al ego. Es a pesar de que todo me demuestre que es difícil, de que me cuesta, de que no se puede y tal, voy a seguir actuando, voy a seguir perseverando. ¿Esto está bien o mal? Ni bien ni mal. ¿El ego es bueno o malo? Ni bueno ni malo. Es necesario. El tema es que tenemos que identificar cuándo utilizar las herramientas. Justamente estamos hablando de eso. Esto es mentalidad, esto es inteligencia. Lo que queremos transmitir tiene que ver con usar la mentalidad de manera inteligente y creativa y no de una forma automática y forzada que nos lleva a la frustración. Pero no se olviden que estamos hablando de la problemática de los hábitos. ¿Por qué no puedo generar un hábito nuevo? ¿Por qué no puedo cambiar un hábito? ¿O por qué no puedo deshacerme de un hábito que no me interesa? Entonces, la voluntad no es un recurso sustentable o sostenible a lo largo del tiempo.
Incluso va a depender del entrenamiento que cada uno tenga de su voluntad. La voluntad es un músculo, se entrena. Y está buenísimo que lo entrenes, porque la voluntad te va a ayudar para esos momentos donde el contexto no sea favorable para eso que querés conseguir. Recomiendo entrenar la voluntad y aparte también te da seguridad, fuerza, satisfacción, autoestima, porque vos sabiendo que tenés voluntad, teniendo evidencia de que con voluntad podés seguir avanzando, te vas a sentir más seguro. Incluso tener voluntad va a ser uno de los motivos que te va a permitir que consigas cosas sin usarla. Cuando mi objetivo es coherente con mis necesidades y mi situación, o sea, mi contexto actual, entonces lo que sea que tenga que hacer para conseguir lo que quiero, no va a requerir de fuerza de voluntad, sino que va a nacer desde una energía direccionada, o sea, una intención, que vamos a reconocer como motivación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando mi objetivo es coherente, o sea, cuando lo que yo quiero habla de mí, responde a una necesidad, y lo postulo en este momento, con mi contexto, con mis posibilidades actuales, con la evidencia que tengo actualmente, ¿no? Me paro en el lugar real para mí. Quiero esto porque satisface esta necesidad que tengo. Tengo estas posibilidades de conseguirlo, estas no. Este es mi contexto actual, etc. Cuando me paro en ese lugar, elaboro una estrategia que me considere a mí mismo en este momento con mis cualidades. Entonces, estamos hablando de que todo lo que yo tenga que hacer para conseguirlo va a nacer de la motivación. ¿Qué es la motivación? Es energía direccionada hacia un objetivo. ¿Cómo genero energía direccionada hacia un objetivo? Con coherencia. ¿Cómo genero coherencia? Lo van a escuchar en todos mis podcasts. La coherencia se genera cuando alineás hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, cuando alineás cerebro y corazón. De hecho, la coherencia cardíaca, que es la alineación de los ritmos del cerebro y del corazón, lo que genera es biológicamente más energía. Más energía se traduce en motivación, que habla etimológicamente de movimiento, de motor. Entonces la motivación es el motor ecológico que te va a llevar a conseguir eso que querés. Entonces llegamos al punto donde, contraintuitivamente, pero basado en evidencia, vamos a elegir, en vez de enfocarnos en repetir a fuerza de voluntad una acción, vamos a buscar estrategias coherentes. Esta es la parte que más me gusta porque estamos hablando de que lo que sea que quieras conseguir sea más fácil, liviano, divertido y te identifique desde el comienzo. No que tengas que hacer un montón de acciones seguidas durante meses, años, constantemente para identificarte con la clase de persona que las hace, sino todo lo contrario. Que ya seas la clase de persona que naturalmente se ve motivada a hacer lo que quiere hacer. Y te puedo asegurar que es mucho más eficiente, sostenible, rentable, se siente bien, te gusta y encima conseguís lo que querés sin enterarte. Que esto es lo más hermoso. Sin estrés, sin enfermarte, sin odiarte, sin perder tu autoestima, sin castigarte, sin exigirte. El contexto es más poderoso que la voluntad. Esto sería un tatuaje que me haría si quisiera tatuarme una frase. El contexto es más poderoso que la voluntad. De vuelta, no quiere decir que la voluntad no sirva. Es muy específica, es una herramienta. Pero el contexto habla más de nuestra inteligencia. Y voy a hablar de inteligencia como capacidad de elegir la creatividad antes que la fuerza. Capacidad de elegir la flexibilidad antes que la fuerza. La fuerza nos va a dar seguridad, pero la flexibilidad está más vinculada con la inteligencia, ¿no? La capacidad de adaptación. Creo que Einstein ya decía esto. Entonces, para generar el contexto propicio donde mi objetivo pueda crecer y pueda resolver los desafíos que se me plantean a lo largo del tiempo, tengo que considerarme, tengo que hacer parte mi realidad y mi evidencia actual. O sea, lo que sea que vaya a hacer, tiene que considerar quién soy hoy, cuáles son mis creencias actuales, cuáles son mis recursos y mi contexto actual. Si yo me paro realmente en el lugar donde estoy, con mi realidad, con mis miedos, con mis deseos, con mis necesidades, con lo que tengo disponible, con lo que no, con mi experiencia, con la de otros, entonces la estrategia que voy a crear va a ser coherente. Ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor. Va a ser coherente. O sea, me va a considerar. Y desde ahí voy a crear una estrategia inteligente.
El contexto adecuado, pensalo como el tipo de tierra ideal donde esa semilla que querés sembrar va a crecer. Y acá te planteo dos posibilidades. Una es que tengas la semilla y tengas que elegir el terreno. ¿Dónde esta semilla va a crecer con facilidad? ¿En qué tipo de terreno? Y la otra es que tengas el terreno y quieras elegir una semilla que crezca con facilidad. ¿Cómo sería cada caso? Voy a ponerme como ejemplo de esto. El terreno. ¿Cuál es mi terreno? Yo soy una persona estructurada, soy una persona racional, me gusta bajar a tierra. Encima soy capricorniano para que le interese la astrología o lo que sea. Tengo un buen manejo y control de las estructuras, de la estabilidad, de la materia, me vinculo mucho con las métricas del mundo material y es mi forma o mi manera de entender el mundo. Entonces quiere decir que naturalmente, por mi evidencia, por mi experiencia de vida, soy el terreno indicado para trabajar con esto de la realidad, de las estructuras, de la organización, de los mapas mentales, para bajar a tierra ideas, para comunicarlas, escribir, etc. No comunicar, sino en realidad para ordenarlas, ordenar ideas, escribirlas, organizarlas, hacer una mentoría donde todo esto está organizado y te acompaño, etc. Ya identifiqué que soy una tierra fértil para sembrar este tipo de acciones, decisiones, proyectos. Por otro lado, podría pensar en qué es lo que quiero sembrar. Yo quiero sembrar un resultado. Quiero esta flor. Entonces, yo quiero generar dinero. Voy a poner otra vez un ejemplo mío. Para generar dinero, ¿cuál es la tierra fértil que va a hacer que eso crezca? Y acá es donde aparece el contexto. Es donde te voy a decir, el contexto es más poderoso que la voluntad. Ubicate o ubicá de manera creativa y flexible un contexto ideal donde eso que querés conseguir lo puedas conseguir incluso sin la necesidad de una voluntad constante. Por ejemplo, hacé de cuenta que identificaste un objetivo importante para vos. La salud, el físico, el dinero, lo que sea. En otros podcasts ya vamos a hablar de cómo identificar ese deseo, cómo saber que es ese y que no es otro, cómo identificar tu intuición, cómo profundizar en tu intuición y cómo ganar claridad en lo que queremos y cómo saber si realmente lo queremos o no. Ya vamos a hablar de eso. Pero entremos al juego de que ya sabes lo que querés, es algo muy importante para vos y te lo querés dar. Probaste repitiendo constantemente acciones para que te lleven a eso, pero se volvió pesado, denso y hasta te hizo creer que capaz que eso no era para vos o que esa necesidad no era la más importante para vos. Lo que te planteo ahora es, vamos a buscar el contexto ideal donde esas acciones que tengas que tomar para conseguir eso sean lógicas. ¿Cuál sería el primer contexto ideal que yo pensaría? Por ejemplo, irme a vivir con personas que ya hayan conseguido eso o que sean esa clase de persona que yo quiero ser. De esta manera, conviviendo con estas personas o rodeándome de estas personas o haciendo una mentoría con estas personas, voy a presenciar cotidianamente cuál es la mentalidad que tiene una persona que ya consiguió eso. Ahí voy a detectar realmente cuáles son las estrategias inteligentes y ahí voy a entender lo más importante de todo, desde dónde. ¿Desde dónde esta persona hace las acciones para conseguirlo? ¿Qué quiere decir desde dónde? ¿Cuáles son las creencias que mueven a una persona a tomar las acciones que lo llevan al resultado que quiero? Ahora sí hay coherencia. Vamos a hacer de cuenta que mi objetivo es entrenar todos los días para cambiar mi cuerpo. Opción A, repito el entrenamiento todos los días. Si me funciona, buenísimo, quiere decir que es coherente conmigo. Si choco contra la falta de constancia, contra el cansancio, contra lo que sea, lo que va a suceder es que voy a empezar a considerar que no lo necesito, etc. Acá es donde te digo, el contexto es más poderoso que la voluntad. Buscate un contexto para entender la mentalidad de las personas que ya lo hacen y ya lo consiguieron. Para mí, de hecho, eso es una mentoría. En mis mentorías explico estas metodologías, en mis mentorías enseño cómo esto lo explica la psicología, cómo esto lo explica la neurociencia, cómo esto lo explica la ley de atracción, cómo esto lo explica lo que quieras, la física cuántica, lo que quieras. Porque me encanta, porque el ego quiere saber y es útil, ya lo vamos a ver. Sin embargo, el objetivo real de una mentoría es justamente eso, la mentalidad. Poder entender cuál es la forma de pensar de una persona que ya lo consiguió. Poder entender la lógica y la coherencia de una mentalidad que ya lo consiguió.
El contexto ideal entonces es rodearte de mentalidades que consideren algo natural y orgánico vivir el resultado que vos querés. Si vos vivís en un contexto de personas que consideran imposible eso que querés conseguir, vas a requerir de mucha fuerza de voluntad. Y no pasa nada con la fuerza de voluntad, lo podés repetir. El tema es que esto es inviable, sobre todo porque vas a vincular un resultado que sí querés, que demanda un hábito que sí querés o que es necesario, y lo vas a vincular con la pesadez, con el dolor, con el sufrimiento, con el agotamiento, con la frustración, etc. Por eso no soy partidario de la fuerza de voluntad y de la repetición para conseguir algo, sino que más bien propongo la flexibilidad, la creatividad, identificar el desde dónde, ser preciso en tu necesidad y demás estrategias que trabajamos en la mentoría o en próximos podcasts que vas a escuchar. Por eso me interesa que hoy te quedes con la idea de el contexto es más poderoso que la voluntad. Empezá a identificar en qué contexto eso que querés crece. Empezá a elegir creativamente y empezá a validar eso que querés. Porque desde ya te digo que el primer paso va a ser validar eso que querés, dátelo a largo plazo y tomate con calma el proceso de ubicarte en el contexto ideal. Sacate de encima la idea de repetir y hacerlo ya y conseguirlo ya, porque en realidad detrás de ese pensamiento está la creencia de que lo tenés que conseguir ya, porque más no vas a poder aguantar, porque no lo ves posible, no lo crees posible para vos, etc. Por eso te digo, si es algo que querés, habla de una necesidad. Si viene de una necesidad, que te lo va a informar una emoción, habla de vos. Y si habla de vos, tenés que salir a buscarlo. Ahora, están estas dos formas de buscarlo. La manifestación, que no es ninguna magia ni nada raro. La manifestación, que yo le llamo a esta metodología, que es simplemente ser inteligente, flexible y coherente. O el accionar, ¿no? De afuera para adentro. Repito esto tantas veces que soy esto. Lo que va a suceder es que nadie quiere ser alguien por repetición, sino que lo que te estoy proponiendo es que identifiques en qué parte de vos eso ya lo sos. Porque si tenés el deseo y la necesidad, quiere decir que ya lo sos. Simplemente tenés que encontrar cuál es la creencia que te dice que ya lo sos. Cuando la encuentres, las acciones que tengas que tomar para conseguirlo van a ser naturales, van a ser coherentes, te van a dar ganas, va a ser motivador, lo vas a conseguir antes, lo vas a conseguir disfrutando. Ese hábito lo vas a relacionar con autoestima, con autenticidad. Te vas a sentir parte de tu proceso y te vas a sentir parte de tu resultado. Esto es viable y si te interesa saber más de esto o te interesa que te acompañe a generar estos resultados, en mis mentorías trabajamos directamente en eso, con tu caso y con estas estrategias aplicadas y basándonos sobre todo en métricas. O sea, que esto se evidencie en el mundo material, ya sea una emoción que quieras conseguir, un resultado que quieras conseguir, etc. Escribime si querés saber sobre las mentorías, compartirle este podcast a alguien que consideres que tenga problemas con los hábitos o volvé a escucharlo si crees que te fue de utilidad porque siempre vuelven a aparecer cosas nuevas. Seguime en las redes, en YouTube también va a estar este video, en Spotify está el audio con el video también y en Instagram están los reels con recortes para recordar fragmentos de esto.